Buenas tardes, señores. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de conferencias. Vamos a tocar un tema más de Microsoft SQL. Esta vez vamos a ver el tema de encriptar datos empleando SQL Server. Soy Walter Moncada Cárcamo y les traigo este ciclo de conferencias que ya llevamos un buen tiempo trabajando con ustedes. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es bastante interesante. En primer lugar, entendamos lo que es encriptar. De acuerdo a la etimología, hay que usar las expresiones en inglés, que es encrypt, o derivada del vocablo griego, que se traduce como ocultar. En concreto, es un término griego que tiene dos partes, ¿no? En, que implica interior, y cripto, que es sinónimo de ocultar. Entonces, cada vez que hablamos de encriptar, hablamos de ocultar, de alguna manera, pero no porque se oculte y no se vea, sino porque se ve y no se entiende, que es lo mismo que ocultar. La acción de encriptar es copiar un mensaje, pero ese mensaje se copia utilizando una clave. Ahora, claro, la clave hay de todo tipo, ¿no? Una clave es en realidad un conjunto de signos que se interpretan de acuerdo a cómo nosotros lo hayamos programado, a una regla que nosotros mismos hayamos establecido. Al encriptar un texto, lo que se hace es apelar a un código para que el contenido que resulte no se entienda o no sea accesible a aquellas personas que no conocen esa clave en cuestión. Es decir, se recibe el dato, se transforma, por decirlo de una manera, y en todo caso aparece un valor, un resultado, que para una persona que no conoce el código de signos que se ha empleado, evidentemente resulta totalmente raro, ¿no? Encriptar, en definitiva, entonces, es cifrar, ¿correcto? Es transcribir un texto en signos que pueden ser letras, números o cualquier otro tipo de carácter, de acuerdo a la clave que nosotros hayamos programado. Aunque, y lo vamos a ver en un momento, el SQL tiene funciones para encriptar. Así que normalmente se encripta lo que queremos proteger, ¿no? Lo más común, lo que es muy común a nivel de desarrollo de sistemas serían las claves o los passwords por los cuales nosotros nos logueamos. La criptografía es una técnica y consiste precisamente en desarrollar prácticas de encriptación. Y gracias a la criptografía podemos transformar un texto con una clave de cifrado, lo volvemos de alguna manera incomprensible para los que no conocen la clave y obviamente tendríamos que tener el otro lado, ¿no? El descifrar. Porque si nosotros usamos esto para claves de seguridad, entonces la persona que escribe su clave, como cuando nosotros lo hacemos en los cajeros, por ejemplo, no se recibe o no está la data guardada tal cual la escribieron, sino ha sufrido ese cambio de cifrado. Y claro, nosotros podemos mirar la data y ahí está, pero está con el cambio de cifrado. Y obviamente es un poco complicado, por no decir difícil, lograr desencriptar si no sabemos qué reglas siguieron para encriptar. Uno de los métodos más simples, pero muy interesante e incluso bastante usado, es sustituir caracteres, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que yo tengo esa expresión: nos encontraremos en el parque a la medianoche de hoy. Y esta frase la queremos encriptar. Por ejemplo, podríamos sustituir cada carácter con el que le sigue. O sea, la N con la E, N con la O con la P, la S con la T, y así. Y entonces obtenemos un cifrado
como el que ustedes están mirando aquí, ¿no? Difícil de entender, por supuesto. Y entonces el mensaje que resulta no va a poderse comprender. Y la persona que lo recibe tendría que saber que hubo una sustitución de caracteres posteriores para hacer la operación contraria y obviamente descifrar, ¿correcto? Pero esto no siempre es así, porque la encriptación se puede dar de muchas maneras. Entonces, ¿qué es encriptar la información? Es cifrar una información, ocultar el contenido de un mensaje que esté a simple vista, así que se hace falta una interacción concreta para desvelar ese contenido. Y obviamente que quienes desarrollamos funciones de encriptación, porque antes SQL no lo tenía, así que había que hacerlo, y tendríamos que tener obviamente la otra, ¿no? La llave de la desencriptar. De manera que para el usuario que emplea el acceso a la información le es totalmente transparente, ¿cierto? Pero la administración de la data sí cuida esa clave, ¿no? La encriptación, entonces, es el proceso de transformar la información para hacerla ilegible a cualquiera excepto para quien va a recibir el mensaje. Así que la desencriptación es el proceso de transformar esa información encriptada en algo que sea legible. Un algoritmo criptográfico es una función matemática que se usa para encriptar o para desencriptar, según sea el caso. En SQL tenemos dos funciones que hacen ese trabajo, pero vamos, antes no existía esa función. Y además que quienes conocen algo de SQL podrían entonces desencriptar, porque la función es única, sigue un algoritmo basado en un formato de valores binarios, y bueno, si alguien conoce la función, de alguna manera podría desencriptarlo. Así que vamos a ver las dos formas, ¿no? Lo que SQL nos brinda y lo que nosotros podemos crear con nuestra propia forma de desarrollar un algoritmo, ¿no? Las funciones que son un poco difíciles de leer ahí, encrypted passphrase y el desencriptar passphrase, están dentro de la base de datos de SQL. Esas funciones cifran o descifran, ¿no?, las cadenas o las columnas. Pero claro, si alguien no tiene el conocimiento profundo de estas funciones, no va a saber pues que se ha hecho una encriptación. Además que una encriptación no siempre deja un mensaje raro, ¿no? Podría ser simplemente un valor que podríamos usarlo. Por ejemplo, en lo personal, cuando estamos un poco apurados y queremos encriptar los passwords, por ejemplo, las claves de los usuarios, podemos usar estas funciones, porque finalmente no se va a notar mucho porque no son demasiados caracteres, ¿no? Así que mientras que una cifra los datos y los almacena en un formato binario, de variables binarias, la otra función descifra la cadena cifrada y muestra el resultado, ¿no? Entonces, para ello están estas dos funciones que trabajan con un cifrado de datos de 128 bits de claves, ¿no? Ahora, vamos a usar un ejemplo que luego lo podemos mirar directamente desde SQL porque las funciones están ahí. Y vamos a crear una base de datos con una tabla que tendrá los campos de nombre de usuario y contraseña. Y vamos a hacer dos procedimientos almacenados, uno para ingresar usuarios, donde vamos a encriptar, y el otro para verificar el usuario, donde tendríamos que desencriptar. Y de esa manera, pues, completamos el ciclo, ¿cierto? Así que este algoritmo necesita de una clave para encriptar y obviamente para desencriptar el dato, y así que nuestra clave se va a llamar password, ¿ok? Entonces los pasos que vamos a seguir es crear la base de datos,
crear la tabla, encriptarlo y obviamente desencriptarlo. Para crear una base de datos tenemos que obviamente hacerlo dentro de un servidor. La base de datos podría no ser necesario para nuestro ejemplo porque ya tenemos bases de datos allí y podríamos crear una encriptación dentro de nuestras bases de datos. Pero asumiendo que no tenemos nada, así que vamos a crear una base de datos y luego creamos una tabla. Como pueden ustedes observar allí, tenemos una tabla que tiene dos campos. El campo nombre y el campo password. El campo nombre es un varchar de 50, es la llave primaria, y la clave puede ser hasta un nvarchar de 300. Claro, dependiendo pues de qué información vamos a encriptar, cambiaría la forma en que vamos a desarrollar. Finalmente, esto es un ejemplo y se los voy a dejar para que ustedes puedan observarlo. Este procedimiento almacenado que están mirando a la derecha recibe los dos parámetros, los inserta en la tabla, que en este caso se llama login, podría ser cualquier otra tabla, y bueno, el primer campo es el nombre, lo escribe tal cual, pero para escribir el password usamos la función que se va a encargar de encriptar ese valor. Entonces, esta función ya viene definida en el SQL. Así que luego vamos a crear el procedimiento para verificar si el usuario, porque una vez que se logue el usuario va a poner su clave normal. No, aquí está el nombre, la clave normal del usuario. Y este bit es para que me arroje un resultado de sí o no, coincide, ¿no? Es decir, cuando la máquina desencripte el encriptado que tiene de ese usuario, tiene que coincidir con la clave que él ha puesto, ¿no? Y eso es lo que ustedes están mirando ahí. O sea, declaro la variable passEncode y esta variable de code precisamente con los tamaños dados y luego busco el nombre del usuario que me han ingresado y luego desencripto el password que está encriptado, pues obviamente, ¿no? Y lo que me queda es comparar, ¿no? Comparo el path de code que lo acabo de obtener, este de aquí, ¿no? Y tiene que ser igual al password que la persona usó, ¿cierto? Y si coincide, entonces el bit me enciende el valor y me regresa con el bit encendido. De lo contrario, regresa con el bit apagado, ¿no? Y eso significa que no procede trabajar con él. Entonces, vamos a ver esto. Bueno, usaremos cualquiera de estas bases de datos. Voy a usar la base de datos Boticas. Le voy a hacer un new query. Y primero vamos a hacer que el SQL use las funciones y en otro momento pues la hacemos a nuestro gusto, ¿correcto? Entonces voy a crear una tabla, a un create table, le voy a poner el título de logueados. Esta es una tabla que tiene dos, ¿no? El nombre, que es un estoy tratando de hacer algo similar a lo que tenemos aquí en el ejemplo, nvarchar de 50, y esto es para nosotros un primary key, ¿cierto? Y luego, pues la variable password, que va a ser un nvarchar, pero va a ser de 300 caracteres, ¿no? Y bueno, podríamos luego probarlo de otra manera. Listo, ya está. Ya está mi tabla. Bueno, la voy a ejecutar. Ok, ya está creada la tabla. Ahora voy a crear mi procedimiento que me va a llenar el dato, ¿no? Va a llamarse ingresa usuario. Ese es mi procedimiento. Este usuario va a recibir dos parámetros, name
que es un n varchar de 50 y un paso. En realidad, aquí, por ejemplo, podríamos ingresar incluso hasta los 300 caracteres que aparecen ahí. Vamos a hacerlo así. Listo, ya estamos allí. Ahora vamos a hacer nuestro parámetro beginEnt. Y entonces, ¿qué hacemos en primer lugar? Bueno, aquí hay que ponerle coma para separar el parámetro. Ya está. Ahora sí. Empezamos. ¿Qué hacemos? Insert, into. Vamos a hacer un into logueados. Logueados en mi tabla. ¿Ok? Y claro, yo ya voy a loguear los dos valores. Así que de frente le digo values. Y le doy los dos valores. Que en este caso va a ser el nombre que me ingresen. Pero el password que me ingresen, yo me voy a encargarlo de encriptar. Así que hago este de aquí. Esta es una función. Ya está. Y le digo que va a ser el password. Mi variable. Y obviamente le envío lo que acabo de ingresar. Ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. No hay más que hacer. Listo. De frente y ejecutamos. Hacemos un go. A ver qué está fallando aquí. Insert, into, logueados, values, @name. Me falta un paréntesis para cerrar precisamente esto. Ya está. Creamos el procedimiento, lo ejecutamos. Entonces, por ejemplo, si quiero ingresar un usuario, le pongo un usuario aquí. Ejecuto y le pongo los dos, ¿no? En este caso voy a poner mi nombre y escribo el password que quiero. Por ejemplo, vamos a poner un password 1900. ¿Ya? Es un password el que yo deseo poner. Y ejecuto. ¿Ok? Y ahora hago lo mismo, pero pongo otro usuario. Vamos a poner Fernando Zavala, por ejemplo, ¿no? Y esta clave es 1999. Ejecutamos. Y los estoy dejando ahí para poderlo visualizar. Ahora voy a hacer un select from logueados. ¿Ok? Y ustedes van a ejecutar y miren lo que pasa. Aparentemente no hay nada de datos ahí. Están ocultos. Eso es, digamos, una de las formas que tiene el SQL. Pero y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un create, otro procedimiento para desencriptar. ¿Correcto? Login usuario. Así le vamos a llamar. Y claro, el login del usuario necesita el parámetro name, que es un nvarchar de 250. Luego tenemos el password, que es un nvarchar de 300, porque así lo hemos declarado. Y un resultado, una variable resultado, que es un bit, es una variable de salida. ¿Ok? Output. Listo. Ahora sí, vamos a desarrollar el procedimiento. Declaramos nuestra variable pass en code. Esta es una variable que tiene un nvarchar de 300. Y tenemos la variable pass de code. Nvarchar, bueno, de 300. Acá era de 50, ¿verdad? Me había equivocado. Oh, sí.
Ok. 300 es el nombre, no, sin nombre 50. Ok, 50 y tenemos aquí el decode que es de 300. Listo. Ahora le decimos que nos dé el pass encode como el password. Entonces era 300 acá. Oh, ¿qué pasó? Pass es nuestro campo. A ver. Pues sí, así es. Pass de logueados, donde el nombre es igual a @name. Bueno, aquí es 50, ¿no? Ya me había equivocado. Ya está. Con eso tenemos la clave, pero no cifrada, ¿correcto? Ahora vamos a descifrarla. El decode, ¿no? El decodificador. ¿Cierto? Y este le decimos que es a ver, sería este es desencriptar password, si está bien escrito. Y obviamente ponemos nuestro pass encode, ¿no? Nos faltó la pico. Creo que sí. Ok, ya está. Listo. Y luego preguntamos si este pase de code es igual al password que hemos ingresado. ¿Ya? Si es así, entonces el result es 1. De lo contrario, el set. El result es 0. Creo que ya lo estamos completo, si no me equivoco. Muy bien, recibo el nombre y el password. ¿No? El nombre, el password. Y luego, como el pass encode puede ser hasta 300 caracteres, lo pongo y luego lo transformo. El pass encode toma el password que está en la base de datos, lo desencripto y luego lo comparo. Creo que ya está. Ejecutamos. Listo. Entonces voy a declarar una variable R, por ejemplo, como entera, o como bit, no importa. Y luego decimos, por si acaso, que R, vamos a ponerle entera para poder poner un valor aquí más alto, ¿no? Ya está. R le ponemos igual a -9, por ejemplo. Podría tomar cualquier valor, en realidad, o 9, ¿no? Y ejecutamos, ¿no? Ejecutamos este login usuario. ¿Ok? Y claro, tenemos que poner los datos. Vamos a suponer que yo quiero poner Walter Moncada, ¿no? O sea, estos datos. Para no tenerlo que volver a escribir, lo estoy copiando. Y el parámetro de retorno, que es el que en realidad nos va a decir si procede o no. Ya está. Y luego obviamente le decimos imprime. Oh, perdón. Ok. Ya. Entonces si ejecutamos esto. Me salió error. A ver, ¿qué pasó? Ya, estamos 50, 100, 50, 300.
Insertamos encriptado ya el password. Ya estamos. Hemos ingresado los dos datos y ahora viene el desencriptado. El password de 300. No afecta en realidad, bueno, y el resultado que es un bit. Ya estamos. Hay que ver esto, cómo estaba funcionando. Yo he ingresado 1900 y me dice que el R0. O sea, no he encontrado concordancia entre el pass de code y el pass, ¿no? El pass es un nvarchar de 300, lo cual es correcto. El pass en code podría no ser necesario que sea de 300, pero el de code, a ver. Ok, listo. Ya comparamos aquí. Tomamos el password. Por ejemplo, esta instrucción es importante que la veamos. Observen. Para ver si está funcionando bien. Ok, tenemos que declararlo. Ya, declarémoslo así. Ok, sí lo ha hecho, pero claro, está oculto porque está encriptado. Listo. Entonces, sí está funcionando bien. Desencriptamos password. Creo que aquí está el problema. A ver. Aquí está el problema. Mi indicativo, mi variable indicativa es esta de aquí. Ya estamos. Borramos esto. Hacemos un alter porque ya hemos cambiado. Ok, ¿ve? Esa era la variable. Entonces aquí me dice que sí es correcto. 1 significa que es correcto. Yo le cambio la clave. Pongo otra clave y me va a dar 0. ¿No? Si yo pongo, por ejemplo, a Fernando Zavala, ¿no? Y le pongo 1999, o le pongo otro que no sea 1999, aquí, por ejemplo, ¿ven? Esto ejecutamos y me dice correcto, pero incorrecto. Perdón. Si yo le pongo 1999, que es la clave correcta, ejecuto y es correcto. ¿Ven? La única dificultad, ¿no? Y esto ya por experiencia, es que como hacemos esto puede ocasionar, porque no se ve, si se dan cuenta, es un valor que está realmente oculto, ¿no? Podemos hacer una lógica distinta porque muchas veces podría, como vuelvo a repetirles, si alguien conoce de SQL, desencripta y no se hace problema. Claro que no lo va a saber, obviamente, porque aquí ni siquiera se sabe si las cosas están bien hechas o no. Puede parecer que tenemos espacios en blanco ahí, ¿no? Va a demorar, pero definitivamente no es la forma, ¿no? Yo voy a hacer otra forma personalizada. Por ejemplo, yo le voy a decir, créame a un create function, a una función, por ejemplo, ¿no? Yo mismo creo una función y esa función se va a llamar encripta. ¿Ya? Una función encripta donde yo le voy a enviar un dato original, ¿ya? Por ejemplo, uno más pequeño, un char de 4. ¿Ok? Y que me retorne otro char de 4. O sea, voy a convertirlo. Aquí hago mi función. Y entonces vamos a hacer algo interesante. A ver. Estamos con el tiempo.
A ver, declaramos una variable i, que va a ser entera, una variable respuesta, que es un char de 4, y una variable cara, que representa un carácter. Así que, pero el carácter en el lenguaje ASCII, ¿no? En el lenguaje ASCII. Entonces yo le digo, bueno, declárame res como nada. Y declárame i como 1. Y le digo mientras i sea menor, i menor, ay, Dios mío, a veces me hace locuras ese cuello. Ya. Qué cargos. Ya. Ahora sí. Menor que, a ver, menor o igual que la longitud total del texto, o sea, del texto original. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a coger carácter por carácter. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver para qué. Le digo mientras i sea menor, bueno, le voy a poner aquí un try para evitarme espacios en blanco, ¿no? Para que no ocurra nada ahí. Así que este begin sirve para empezar mi while y este end para terminar. ¿Ok? Bien, señores, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a tomar un carácter. El carácter es un carácter del sistema ASCII, así que le digo, transfórmame, dame el ASCII de el carácter que estoy cogiendo. Así que necesito un substring para extraer de la cadena original, desde la posición i, un carácter, y le digo, por ejemplo, súmame un carácter. ¿Ok? Súmame i. O sea, si estoy en la U1, súmame 1. Estoy en el 2, súmame 2. Estoy en 3, súmame 3. Es un algoritmo que yo mismo voy a crear. Así que le digo, muy bien, ahora res es igual al arrayTime, porque si no le pongo arrayTime va a haber problemas. No se olviden que el res ya fue declarado como un char de 4. Así que con este arrayTime le quito todos los espacios a la derecha, solo un carácter, y le digo más el char, que me da lo contrario. Mientras que el ASCII me da el valor numérico, el char me da el valor ASCII, o valor, por ejemplo, si yo pongo A, ¿cierto? Me va a dar 90 y tantos, creo que es A. Y cuando yo le digo el char de 90 y tantos, me va a dar, ¿correcto? Aquí yo estoy tomando el carácter. ¿Ya? O sea, estoy convirtiendo el carácter. Y obviamente le digo, bueno, y es igual a i más 1, para que vaya creciendo, ¿no? Termina esto y me va a retornar, me va a retornar 3. ¿Ok? Listo, lo ejecutamos. Oh, ¿qué pasó? Oh, aquí me faltó uno. Ya, este paréntesis, me olvidé. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Así como voy a hacer una función que encripta, voy a hacer una función que desencripta. Y luego la usamos. Igualito, va a recibir un original, que es un char de 4. Esto lo pueden hacer para diferentes valores. Y va a retornarme otro char de 4. Ya está. Perfecto, señores. Vamos igualito a declarar un i como entero, un res como respuesta, un valor invertido, porque vamos a hacer lo contrario, vamos a invertir,
y un carácter que toma el valor numérico. Listo. Correcto. Ya, igualito. Ponemos un res igual a nada. Y un i, por ejemplo, aquí el i tiene que ser el valor último, porque vamos a hacer la operación contraria. Le decimos i es la longitud del retrain del original. ¿Ya? Y le decimos mientras y arroba i sea mayor igual que 1. ¿Ok? Empieza y termina. Perfecto. ¿Qué hacemos ahí? Igualito, tomamos el carácter, pero esta vez estamos tomando el último carácter. No se olviden, porque si i es 4, yo debo trabajar con el valor 3. O sea, uno antes. Porque así lo decidí, ¿no? Porque eso es una lógica, ¿no? Ya, entonces yo le digo, dame el valor así del substring. Oh. Ay, Dios mío. Ya está. Del original, pero el valor i, un carácter, y obviamente le digo menos el arroba i. Así que voy a tomar ahora que este es igual a arroba res, o no arroba res, sino retrain. Es un poco más extenso, pero ya es nuestro, ¿correcto? Y esto no esconde, y sí es necesario a veces hacer eso. Ay, caramba. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a poner res más el retrain de res más el char de arroba cara. Uy. Listo. Y claro, hacemos que i vaya disminuyendo otra vez. Me olvidé de poner ahora sí, vaya disminuyendo en 1. Para que llegue a ser mayor o igual que 1. Y por supuesto que hasta ahí tenemos el valor, pero invertido. Así que vamos a tener que coger el valor invertido que hemos definido ya hace un rato. Y simplemente le vamos pasando los términos, ¿no? Y toma igual, la longitud, toda esta jarana es igual. Ya está. Solo que ahora no trabajamos con el original, sino con res. Listo. Ya está. Hasta ahí tenemos el valor ya volteado, ¿no? Cambiado. Y entonces decimos mientras arroba i sea mayor igual que 1, pues haces todo esto, ¿no? Que decimos que haga, que tome el valor invertido. Entonces el valor invertido es retrain, el valor invertido más el substring de la cadena original, que en este caso es res, de la posición i, un carácter. Nada más. Y claro, hacemos que i se disminuya en 1. ¿Eh? Ok. Ok. Y para terminar, que retorne, ahí sí, retorne el arroba invertido. Ok, creo que ya está todo. Vamos a... Ok, muy bien. Ahora miren, podemos usar... vamos a crear una tabla, ¿ya? Vamos a crear una tabla. Para no usar la misma que tenemos arriba. Vamos a crear una tabla, mis usuarios. ¿Ya? Mis usuarios.
Esta tabla va a tener dos campos. El campo clave, que es un char de 4, y el nombre, que es un char de 100. Listo. Ya está. Vamos a ejecutarlo para que tengamos la clave. Ya está. Ahora sí. Bueno, ya lo borré. Ahí está. Ahora vamos haciendo lo siguiente. Vamos a hacer un insert into mis usuarios. Mis usuarios. Y de frente, bueno, pues ya tenemos los valores. ¿Ya? Y yo voy a poner otra vez la clave. Pero en este caso voy a usar, como es una función escalar, encripta, y le envío lo que quiero que encripte, ¿no? Por ejemplo, 1960, supongamos. Yo quiero encriptar 1960. Y el otro normal, pues, ¿no? Listo. Ejecutamos. Value. ¿Qué pasó? Ya. Ahora sí. Ya estoy escribiendo en otra manera. Listo, ahora sí. Y esto lo voy a copiar, pero esta vez para escribir otro. 199. Y otra vez ponemos a Fernando Zavala. Ahora miren, ojo. En este momento, yo le digo, muéstrame la tabla, mis usuarios. Y a diferencia del otro técnica, aquí se ve la clave. Pero no es la clave que yo puse, sino la clave encriptada. ¿Correcto? Igual acá. Son 4 caracteres, 2 punto y coma, menor, igual. ¿Ok? Entonces, si alguien quiere mirar, yo quiero saber cómo es digamos, los valores. Claro, yo tengo la forma de desencriptar. Le digo, bueno, de mis usuarios, ¿correcto? Vamos a desencriptar, por ejemplo, la clave. ¿Ok? Vamos a desencriptar la clave y que esa clave sea, por ejemplo, 1960. O sea, debe salir Walter Moncada. ¿Ok? Porque este desencriptado me está dando la clave. O sea, yo puedo entonces crear mis claves, encriptarlas, y luego cuando se loguee el usuario, lo logueo desencriptado y lo comparo, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, esto así, observen, va a salir así. ¿Ya? Si yo le pongo 199, ejecuto, ¿eh? Y me da Fernando Zavala. ¿Eh? Entonces, son dos formas. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo he creado mis propias funciones. O sea, dentro de lo que es programación, en escalar, yo he creado mis propias funciones. Y creo mi propia lógica de encriptar. Yo aquí he encriptado que el primer carácter será +1, el segundo carácter será +2, el tercero +3, el cuarto +4. Por eso es que ustedes vieron que 1 se transforma en 2, pero 9 no se transforma en 10, sino ni en 11, sino en el carácter cuyo valor 11 sería, y en este caso es, lo vemos aquí, ¿ven? Es punto y coma. En cambio el 6 es +4, perdón, +3, por eso es que ven el carácter 9. Y el 0 es +4, por eso es que ven el carácter 4. ¿Ok?
¿Cuál es la diferencia entre este método y el otro? Es que este método corre un riesgo que si alguna persona conoce de desencriptar en SQL, lo puede hacer sin problemas. La única ventaja es que aquí sigue sin verse, así que no sabríamos si eso tiene encriptación o no. Acá podría verse, no hay problema, no genera una dificultad porque se está viendo, la gente cree que esta es la clave, ¿cierto? O dos, la ventaja de esto es que nadie conoce la rutina. Así que nosotros somos dueños porque yo pude haber usado otra rutina, no el primer carácter. Yo puedo confundir que el primero sea el último, que el último sea el primero. O sea, puedo hacer la lógica que quiera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hoy traía a colación cuando hablamos de encriptar. La idea, insisto, es crear una clave de preferencia propia, crear el algoritmo, que en este caso, como ven, yo he creado mi algoritmo para encriptar, como mi algoritmo para desencriptar. Lo que yo he hecho es tomar cada carácter, tomo su valor ASCII y le sumo 1. O le sumo 2, o le sumo 3, o le sumo 4, o le sumo 5, dependiendo. Aquí yo he trabajado con un tamaño 4, ¿no? Podría trabajar con un tamaño 100, ¿no? Y ya está. Y para desencriptar, como yo ya sé que yo he ido al revés, entonces me interesa mejor trabajar al revés, o sea, con el último carácter y luego lo volteo, porque me es más sencillo manejar el i. Yo no sé cuál es el valor último que tuvo, ¿no? Entonces, para no hacer la operación contraria, la hago inversa, que es tomar toda la cadena, la convierto en sus valores originales y luego lo invierto. Entonces ahí no tengo ningún tipo de inconveniente. Muy bien, señores. De eso se trataba hoy, hablar sobre encriptación. Y bueno, espero les haya servido, tengan una idea ahora de lo que pueden hacer para cuidar la información clave, sobre todo aquella información que sirve para accesos, ¿no? Porque ustedes saben que en las empresas hay muchos usuarios y cada usuario puede tener una clave y lo correcto es que esa clave esté encriptada. De esa manera, nadie puede imaginar qué dato tiene. Y lo bueno es que se loguea y en ese momento la máquina hace la operación contraria. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Les agradezco y nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Que les vaya bonito.